Jesús está pasando por aquí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ruso, dale ese aplauso con mucho ánimo y cariño y amor al Señor, amén. Y ustedes en sus casas, en sus hogares, en la calle, donde estén, porque hoy en día está la facilidad de la tecnología, el celular, si usted está en su casa, si está en la calle, si está con los amigos, si está en la oficina, en el trabajo, en el supermercado, usted puede abrir este canal Reflexionando con Raúl Cabral. La bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, a este su espacio. Y también quiero aprovechar la ocasión que en el día de ayer estuvo de cumpleaños Mercedes, conocida también como Mariel Medina. Muchísimas bendiciones para ella, hermana de nuestra querida Geltrudis, allá en Cristo Rey, aunque Mariel vive en la Jacobo, pero ella es de Cristo Rey, va a su grupo Fuente de Misericordia los martes, ella y su esposo Luis Castillo. Muchísimas bendiciones a esa pareja ejemplar de unidad, de amor y de en busca del Señor a través de su comunión. Queridos hermanos, el martes pasado estuvo el hermano Edgar Fernández, para la gloria de Dios, una magistral prédica espiritualmente expuesta y dejándose usar por el Señor. Habían alrededor de 150, 180 personas concentradas allá en el grupo de oración. Digo un número así mal contado, como dicen, porque llegamos a arreglar alrededor de 150, 160 sillas. Se llenan esas sillas y también las gradas que tenemos, que caben algunas 60 o 70 personas, llegando a los 80, 70 y pico de personas bien sentadas en esas gradas. Y el grupo de oración repleto. Y esa prédica magistral, que Dios lo bendiga, culminando con Job, entró a las personas. Cierra tus ojos. Al final, al concluir, hizo eso. Fue llevando a las personas en un modo. Ahí hubo liberación, ahí hubo personas en descanso en el espíritu y demás. Querido hermano y hermana, te hago nuevamente esta invitación todos los martes, incluso este martes que viene, que es día de fiesta, día de las Mercedes, de Nuestra Señora de las Mercedes, habrá grupo de oración y creo que van a ir mucho más personas porque es día de fiesta y lo que no le da tiempo el horario de llegar o llegan cansados, van a asistir todos los martes. A las 7 de la noche comenzamos con el Santo Rosario, a las 7:30, 7:40 arrancamos con alabanza, cánticos y demás, y tenemos también la prédica y concluimos a las 9 de la noche, a veces 9:10, 9:15, pero normalmente de 7 a 9 de la noche el grupo de oración Fuente de Misericordia en el Club de la Ana Gutiérrez, en Cristo Rey, el Señor liberando y sanando a través de ese grupo. Y vámonos también, mis queridos hermanos, a la palabra de Dios. Y antes de entrar en ella, felicitar al padre Luis Toro, que estuvo de cumpleaños en días pasados. También muchas felicidades para él. Este canal es de él. Búsquenlo también en Google así, Padre Luis Toro en Google. Usted va a ver ahí, él le explica, le habla de la historia de la iglesia, cuál es la iglesia que fundó Cristo, y le habla con fundamentos bíblicos, no inventos de hombre, no inventos por el Padre Luis Toro, sino que habla ahí y desde cuándo existieron los evangélicos, desde cuándo no estaban, desde cuándo ya comenzaron a existir, y así sucesivamente, y la Reforma Protestante. En este caminar no estamos para protestar, sino para obedecer los mandatos de la iglesia que Jesucristo fundó en la tierra. Amén. Vamos a escuchar el evangelio de hoy. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra de Dios en el evangelio de Mateo: en aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Vamos a ver, publicanos, pecadores, eso siempre van a estar. Estuvieron ahí en el almuerzo de Jesús o en la cena de Jesús en la casa de Mateo. Vamos a ver, ellos acudían a Jesús. No era para cosa buena, ni para mala tampoco. Vamos a ver, el evangelio nos va a decir si fue para buena o para mala. Que así como le pasó a Jesús, te va a pasar a ti y a mí también. Cuando vayamos a un lugar, vamos a ver. Estando en casa de Mateo,
Acudieron también y se sentaron con él publicanos y pecadores. Los fariseos, habían fariseos también. Vamos a ver, los fariseos, al verlo, aquí está el problema. ¿Eran los pecadores que tenían el problema o los publicanos? Dice, punto y seguido, dice, los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Oigan, ay papá, líbrame de ser fariseo, pecador soy. Jesús lo oyó y dijo, Jesús te oye, Jesús oye lo que otros hablan de ti que tú no oyes. Vamos a ver. Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. ¿Qué dijo Jesús? No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Así mismo, bien repetido. Sigamos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Tú ayunas mucho, tú oras mucho, tú comes mucho el cuerpo de Cristo, tú haces muchos rosarios y sin embargo con toda esa práctica de piedad ante Dios no tienes misericordia con el prójimo. Piedad, Señor, y si te ofrezco este rosario por esto y esto, deja de orar por el mundo y practica la misericordia. Deja de orar por los chismosos y el chismoso eres tú. Entonces dejemos de practicar tanto el sacrificio, que no está mal, pero la práctica, mi hermano, y la práctica con el prójimo. No he concluido, voy a concluir para seguir con el desarrollo. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, a los que oran mucho, a los que van mucho a misa, a los que saben mucho, a los muy formados, a los que se proclaman santos, a los que se proclaman que Dios hizo a través de ellos y que Dios hace a través de ellos. Oigan, que no he venido a llamar a los justos, a todos esos que se creen justos y los papaupas de la matica del Señor. Dice, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para la gloria de Dios, aquí hay un ruso, un Raúl, como ustedes me conozcan, un Rusel, los nombres todos son míos, el ruso es apodo. Ustedes, para la gloria de Dios, cuando me vean orando, o cuando me escuchen en alguna oración que me pongan, y si llegan a escucharme algún día en mi oración personal, van a ver que lo primero que hago en la mayoría de las oraciones es dar gracias a Dios. Gracias, ¿por qué? Por su misericordia, por el don de la vida y demás. Pero por su misericordia le doy gracias a Él. Porque me perdona. Y luego lo segundo y casi también lo primero, lo que le digo, Señor, soy un pecador. Yo le fallo a Dios. Yo soy malo. Yo soy pecador. El único bueno y santo es Dios. Y quiero seguir ahí con el Evangelio. En aquel tiempo vio Jesús pasar a Mateo, pasando, y vio a Mateo sentado y le dijo, sígueme. ¿Y dónde estaba Mateo sentado? Cobrando el impuesto, sobrevaluando los impuestos y demás, robando, quitándole a los más necesitados. Era, vamos a decirlo así, era ladrón, era salteador, era todo eso. Él cobraba el impuesto, se la daba y esto, y por donde veía, y si veía excremento, algo, y alguien maloliente o lo que sea, se quitaba, si pisaba algo, lodo, lo que sea,
por la calle y se embarraba la sandalia, venía y se la quitaba la sandalia. En una la echó en un zafacón, la fue a botar, y uno que trasladaba gente en una carretilla lo vio y le dijo, pero uy, la cogió toda embarrada la zapatilla y dijo, pero con una zapatilla de esta tengo yo el alimento de un mes entero de mi familia. Miren a ver si fue cara, si era cara las sandalias y lo demás que usaba Mateo. Era un hombre de muy alta alcurnia, como hoy en día que tal vez hay, pero con esto. Tenía mucho, pero con esto. Era cobrador de impuestos, y los impuestos los ponía muy caros y muy altos. Y págame o si no te mando a la cárcel. Sin embargo, surgió el llamado de Jesús. Solamente una mirada. Sígueme. Dice el Evangelio que Jesús lo miró y le dijo, sígueme. Y que inmediatamente se paró Mateo y lo siguió. ¿Cómo va nuestra conversión, el proceso de nuestra conversión? La conversión nos agarramos mucho de ahí para pecar y cuando ofendemos, cuando caemos. No, porque la conversión es un proceso, pero ¿cómo va? ¿Ha ido más adelantado? ¿Se detuvo tu proceso de conversión o se atrasó? ¿Cómo va? Entonces vemos más abajo que comenzaban a murmurar. Oigan, se sentaron con Jesús publicanos y pecadores. Recuerden que los publicanos les gustaba mucho, así mismo, como dice su nombre, publicanos, publicar todas las obras que hacían, pero buscaban un arrepentimiento. Y pecadores también, que es la misma cosa. Entonces se sentaron con Jesús. Pero entonces dice más adelante, los fariseos, lo que te decía ahorita mi hermano, mi hermana, habrán esos fariseos, esas fariseas alrededor tuyo, poniéndote cara bonita, hablando bien de ti, delante de ti, tratándote bien, y cuando tú das la espalda, comienzan a decir esto. ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Oiga, ese fariseo, esa farisea, oiga, Jesús lo oyó y dijo, no tiene necesidad de eso, ya eso no tiene necesidad de mí. Ya no tiene necesidad de que yo lo bendiga ni que yo le pague el favor que han hecho, porque ya ellos están recibiendo su favor, están recibiendo su paga a través de la vanagloria. A través de mí el Señor sanó a fulana. En tal oración fulana dijo que cuando yo dije tal cosa, el Señor la sanó, la liberó. Ahí está lo tuyo ya, está tu paga. Por eso que tú estás como estás. Ven acá, ¿y qué? Que el Señor a otro bendice. Porque cuando te va a bendecir a ti, ya tú mismo te autobendice y te autovanagloria. Entonces, en conclusión, mis queridos hermanos, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificios. Acompañe para que en esta tarde, o en este día, o en esta mañana, no diga que, no, pero Ruso no va con los ayunos, por lo que dijo, no va con los cilicios, con esto, con el rosario, con la misa. No, todo eso es buenísimo. Pero no vale nada esa fe sin las obras. No vale nada. Controla ese pico, controla ese chimeo, ese chimoteo, y controla todo ese maltratar y malvivir con el prójimo, que en el prójimo está Dios. Deja de un lado, no quiero sacrificio, lo que quiero es misericordia, amor y paz. Amén. Queridos hermanos, gracias por escuchar el Evangelio de hoy. Te deseo que estés teniendo un fin de semana exitoso bajo la bendición de Dios, y que los continúe teniendo, y si no lo tienes, que lo tengas en el nombre de Jesús. Si no estás suscrito, suscríbete aquí en este canal de YouTube, que es nuestro canal, no es mi canal, es de Dios, y lo que es de Dios es de sus hijos. Así que gracias, manda, comparte la palabra de Dios a todos los demás. Vicenta, que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor derrame su paz, su gracia y su bendición en tu familia, en mi familia y el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.